Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. La ciudad ahora estaba en silencio dentro de su caos, una quietud espeluznante rota solo por gritos distantes y el estruendo de edificios que se derrumbaban. Kenji corría por las calles desoladas, su cuerpo un mosaico de moretones y sangre. Su hombro le dolía, la herida profunda de un encuentro anterior se sentía ardiente con cada movimiento. Sin embargo, siguió adelante, su respiración agitada e irregular, cada inhalación se sentía como arrastrar fragmentos de vidrio a través de su pecho. Sus movimientos eran mecánicos, impulsados por pura fuerza de voluntad más que por fuerza o adrenalina. No podía detenerse. No tenía derecho. No cuando todavía podría haber gente que salvar. Solo un poco más, susurró, su voz apenas audible sobre el latido de su propio corazón. Sus piernas temblaban con cada paso, pero las obligó a seguir moviéndose. Durante los últimos minutos, no había visto a un solo civil. El silencio a su alrededor era un recordatorio cruel de lo que significaba esa ausencia. Apretó los dientes, el débil crepitar de chispas rojas recorría sus brazos. Adelante, el sonido de metal raspando y gruñidos guturales captó su atención. Su sentido de peligro no necesitaba advertirle, ya sabía lo que venía. Cuando dobló la esquina, sus ojos se fijaron en 5 chariots, sus formas imponentes iluminadas por el débil resplandor de los incendios cercanos. Sus pesados pasos resonaron por la calle vacía mientras se centraban en su objetivo más reciente. Se lanzó hacia ellos. Los chariots rugieron, sus gritos reverberaron por las calles vacías mientras cargaban, sus estructuras masivas sacudían el suelo con cada paso. El cuerpo de Kenji se tensó, sus instintos se agudizaron mientras se preparaba para enfrentarlos de frente. El primer chariot se abalanzó, sus garras cortaron el aire. Kenji esquivó el golpe. Sin perder el ritmo, se agachó y se lanzó hacia adelante, plantando sus manos firmemente en el suelo. Giró su cuerpo, barriendo las piernas del chariot en un borrón de movimiento. La bestia se derrumbó con un estruendo, su peso destrozó el asfalto. Kenji no le dio tiempo para recuperarse. Con una explosión de energía, saltó sobre su espalda, su puño brilló con chispas rojas. Bajó su mano como un martillo, golpeando su pecho. El impacto envió una onda expansiva a través del cuerpo del chariot antes de abrir un agujero en él. Pero no había tiempo para respirar. Otro chariot ya se estaba acercando, su garra levantada para atacar. Kenji se impulsó fuera de la bestia caída, girando su cuerpo en el aire para evitar el ataque entrante. La garra rozó su costado, rasgando su chaqueta y dejando una herida superficial, pero apretó los dientes y usó el impulso para dar una patada giratoria a la cabeza de la criatura. La fuerza del golpe envió al chariot a estrellarse contra un edificio cercano, los ladrillos se derrumbaron alrededor de su enorme cuerpo. El suelo debajo de él tembló cuando 2 chariots más cargaron simultáneamente. Kenji corrió entre ellos, esquivando sus ataques con precisión. Uno lo atacó con sus garras, pero él se agachó bajo el golpe, girando sobre su talón para dar un devastador gancho a su mandíbula. La cabeza de la bestia se echó hacia atrás. El otro chariot rugió de furia, su enorme estructura se abalanzó sobre él como un tren de carga. El sentido de peligro de Kenji le gritó, y reaccionó instintivamente, lanzándose a un lado justo cuando las garras de la criatura se estrellaron contra el suelo donde había estado de pie. El impacto envió fragmentos de hormigón volando, pero Kenji usó los escombros a su favor, agarrando un gran trozo en el aire y arrojándolo a la cara del chariot. La bestia se tambaleó, dándole una abertura. Kenji se lanzó hacia adelante, su velocidad cegadora. Se deslizó por debajo de las piernas de la criatura, agarrando una de sus enormes extremidades con ambas manos. Con un grito salvaje, levantó al chariot del suelo, sus músculos se tensaron contra su inmenso peso. Chispas rojas crepitaron a su alrededor mientras giraba en su lugar, usando a la bestia como un arma improvisada. La balanceó con todas sus fuerzas, estrellándola contra el chariot restante. Las 2 bestias chocaron con un estruendo ensordecedor, sus cuerpos cayeron en un edificio en ruinas. El polvo y los escombros llenaron el aire cuando la estructura se dio, enterrándolos bajo una montaña de escombros. Kenji se tambaleó hacia atrás, su pecho agitado mientras inspeccionaba la destrucción. Sus manos ardían, la sangre goteaba de sus nudillos donde la piel se había partido por la fuerza de sus puñetazos. Se limpió el sudor y la mugre de la frente y trató de recuperar el aliento. Los escombros se movieron y su corazón se hundió. 5 chariots más atravesaron el edificio a su alrededor, como si supieran que se estaba desacelerando.
Sus formas brillantes ardían con furia implacable mientras fijaban su mirada en él. Kenji apretó los puños, su mandíbula se tensó. No es suficiente, murmuró, su voz cargada de frustración. Los chariots se reagruparon, sus gruñidos resonaban ominosamente mientras se preparaban para cargar de nuevo. Kenji se preparó, sus puños crepitaban con energía. Podía con ellos. Solo tenía que esforzarse un poco más. Pero entonces, su sentido de peligro se activó, y esta vez, fue diferente. La advertencia fue abrumadora, una ola instintiva que le gritaba que corriera. Cada cabello de su cuerpo se erizó mientras un pozo de pavor se formaba en su estómago. Los ojos de Kenji se dirigieron a un edificio a su derecha, justo a tiempo para ver su estructura gemir y desmoronarse. Toda la fachada se hizo añicos como un cristal cuando algo masivo se estrelló contra ella, enviando escombros cayendo a la calle. De la nube de humo y polvo, emergió una forma imponente. Su silueta era monstruosa, su tamaño superaba incluso a los chariots. Cuando entró en la luz parpadeante, el corazón de Kenji se hundió. Una bestia onca y clase templar. Su armadura brillante atrapó la luz del fuego, su enorme estructura exudaba un aura de pura amenaza. Sus ojos rojos brillantes se fijaron inmediatamente en Kenji. La garganta de Kenji se secó mientras daba un paso hacia atrás involuntario. Tienes que estar bromeando. Pensó, el pánico burbujeaba a la superficie. Su mente se aceleró mientras la imponente figura de la bestia se acercaba. No puedo vencer a un maldito templar. Apretó los puños, obligándose a permanecer clavado en su lugar. Se había enfrentado a chariots, seraphs e incluso probabilidades abrumadoras, pero un templar estaba en un nivel completamente diferente. Incluso el 35% de One for All no era suficiente para derribarlo. Necesitaría ir más allá de eso, pero eso correría el riesgo de dañar o incluso romper sus extremidades. No podía permitirse ese riesgo, especialmente en una situación como esta, donde todavía necesitaba salvar a la gente. Piensa, Kenji, piensa. Miró sus brazos maltratados, luego a los chariots que se acercaban, que se estaban agrupando detrás de él. Las probabilidades eran imposibles. No podía enfrentarlos a todos a la vez. Estaba seguro de que podría huir, pero eso correría el riesgo de que vagaran hacia otros civiles. Mientras los chariots cargaban de nuevo, Kenji se preparó, fortaleciendo sus nervios para el inevitable choque. Pero antes de que pudiera moverse, un estruendo ensordecedor resonó por la calle, y un borrón rojo corrió a través de los chariots, haciéndolo tropezar unos pasos hacia atrás. En un instante, los chariots se habían ido. Kenji parpadeó con incredulidad, tratando de procesar lo que acababa de suceder antes de que su sentido de peligro se activara de nuevo. Se giró para ver al templar levantando su lanza masiva, su mira puesta en él. Mierda, perdí la concentración. Kenji maldijo, su cuerpo demasiado lento para reaccionar. Pero antes de que el templar pudiera atacar, el borrón de rojo pasó junto a él de nuevo, golpeando a la bestia con tanta fuerza que fue arrojada hacia atrás varios metros. El suelo se agrietó bajo el impacto mientras el templar rugía de frustración, tambaleándose para recuperar el equilibrio. Los ojos de Kenji se abrieron mientras la figura entraba a la vista, una espada masiva descansaba casualmente sobre su hombro. Su ardiente cabello carmesí ondeaba con el viento, y sus labios se curvaron en una sonrisa confiada. Himeko. Kenji respiró, su voz se quebró con una mezcla de conmoción y alivio. Ella giró ligeramente la cabeza, sus ojos carmesí se encontraron con los suyos. ¿Así que sabes quién soy? Parece que podrías necesitar una mano, señor corredor nocturno, dijo, su tono tan despreocupado como si no estuvieran parados en medio de un campo de batalla. Las piernas de Kenji casi cedieron, no por agotamiento sino por puro alivio. Su visión se nubló, sus emociones amenazaron con abrumarlo. Por primera vez desde que comenzó la erupción, la esperanza se encendió en su pecho. Estoy muy contento de que estés aquí, dijo, su voz llena de gratitud. Ella le dio un rápido asentimiento antes de dirigir su atención de nuevo al templar. Quédate atrás. Yo me encargo de esto. Kenji apretó los dientes, las palabras le tocaron una fibra sensible. Con una determinación recién descubierta encendiéndose en su pecho, enderezó su postura a pesar de las protestas de su maltratado cuerpo. De ninguna manera, dijo con firmeza, su voz constante pero feroz. Incluso si soy demasiado débil para luchar contra él, todavía puedo apoyarte. Himeko se giró hacia él, sus ojos anaranjados se entrecerraron. Ella frunció el ceño, claramente debatiendo si discutir, pero la inquebrantable resolución en su mirada la detuvo.
Dejó escapar un suspiro frustrado, pasándose una mano por su ardiente cabello antes de que su sonrisa regresara, esta vez teñida de respeto a regañadientes. Bien, dijo, su tono llevaba un borde juguetón. Pero será mejor que no mueras. He estado trabajando duro buscándote. Kenji esbozó una pequeña sonrisa a pesar de la situación, sus puños se apretaron mientras chispas rojas crepitaban débilmente alrededor de su maltratada forma. De ninguna manera voy a morir, replicó, su tono coincidía con el de ella. Ambos se giraron para enfrentar al Templar ahora recuperado. La masiva bestia onca y rugió, su ojo brillante pulsaba ominosamente mientras se preparaba para cargar de nuevo. Himeko levantó su gran espada, descansándola brevemente sobre su hombro antes de dar un paso adelante. Muy bien entonces, corredor nocturno, dijo, su sonrisa se ensanchó. Veamos qué tienes. La sonrisa de Kenji se ensanchó, su cuerpo maltratado cayó en una postura lista a su lado. Hagámoslo. Himeko no perdió el tiempo. Con un grito, cargó contra el Templar, su gran espada brillaba bajo la luz tenue y parpadeante de la ciudad maltratada. El suelo tembló debajo de ella mientras sus botas golpeaban el pavimento agrietado, su arma cortaba el aire con un zumbido audible. Ella cerró la distancia en un instante, su hoja se encontró con la lanza masiva del Templar en un choque atronador. El impacto envió ondas expansivas que se extendieron hacia afuera, grietas de telaraña se extendieron por el suelo debajo de ellos, y la fuerza destrozó los vidrios cercanos en los edificios. La fuerza pura de Himeko obligó al Templar a retroceder, pero la bestia se recuperó rápidamente, balanceando uno de sus brazos masivos hacia ella con fuerza aplastante. Ella se agachó, evitando el golpe, y tomó represalias con un poderoso corte ascendente, chispas volaron mientras su hoja rozaba el antebrazo blindado de la bestia. Desde un lado, Kenji nunca apartó los ojos de la batalla, rodeando el campo de batalla con pasos rápidos. Su corazón latía con fuerza mientras veía a Himeko luchar, su fuerza y agilidad en plena exhibición. Cada golpe de su gran espada era calculado, cada esquiva apenas fuera del alcance del Templar. Ella es increíble, pensó Kenji, su mente acelerada mientras asimilaba la escena. A pesar del caos, a pesar del tamaño y el poder abrumadores de la bestia, Himeko no flaqueó. Así es como se ve la verdadera fuerza. El Templar rugió, atacando a Himeko de nuevo, pero ella esquivó hábilmente. La garra masiva de la bestia se estrelló contra un edificio cercano, la estructura se desmoronó instantáneamente bajo la fuerza del golpe. Los escombros cayeron, la onda expansiva arrasó con los restos de la pared, dejando un enorme agujero en su lugar. Los ojos de Kenji se abrieron mientras veía cómo se desarrollaba la devastación. Oh, concéntrate, encuentra una abertura. Ayuda donde puedas. El Templar se recuperó de su ataque, sus ojos brillantes se entrecerraron mientras se fijaba en Himeko de nuevo. Se lanzó hacia adelante, sus garras levantadas, listas para atacar. Himeko saltó hacia atrás, sus talones se deslizaron por el suelo mientras intentaba poner algo de distancia entre ella y la bestia. Pero el Templar fue más rápido de lo que anticipó. Su brazo se balanceó en un arco mortal, las garras se dirigieron hacia ella a una velocidad cegadora. Himeko se preparó, lista para bloquear. Una repentina y ensordecedora ráfaga de viento golpeó al Templar desde un lado, golpeándolo con suficiente fuerza para hacerlo tambalear. La bestia dejó escapar un rugido gutural, su equilibrio interrumpido mientras tropezaba hacia atrás. Himeko no perdió un segundo. Se lanzó hacia adelante, su gran espada brilló mientras la clavaba en la sección media del Templar. La hoja cortó profundamente, grietas surgieron de la herida mientras la bestia aullaba de dolor. Himeko sacó su arma y saltó hacia atrás, sus botas se clavaron en el suelo mientras se preparaba para su siguiente movimiento. Su mirada se dirigió a la fuente del viento, y sus ojos carmesí se abrieron ligeramente cuando vio a Kenji posado en un tejado cercano. Su brazo estaba extendido, sus dedos terminando un movimiento de golpe. Las débiles chispas rojas de One for All bailaron alrededor de su mano, desvaneciéndose mientras su brazo caía flácido a su costado. Kenji la miró, apretando los puños con una mueca de dolor en su rostro. «Te dije que podía ayudar», gritó, su voz ronca pero llena de determinación. Himeko parpadeó, luego dejó escapar una risa aguda, sus labios se curvaron en una sonrisa propia. «Sigue así, niño», gritó ella, su voz se llevó por el estruendo de la batalla. Kenji hizo una mueca mientras su brazo palpitaba en señal de protesta. Había usado el 50% en ese golpe, un movimiento arriesgado, pero uno que sabía que era necesario. La fuerza pura del Templar hacía que cualquier cosa menos eso fuera inútil. Flexionó los dedos ligeramente, probando su movilidad. Su dedo se había vuelto morado.
Afortunadamente, nada parecía roto, pero el dolor era insoportable. Es como si acabara de estrellar mi mano contra una viga de acero, pensó, apretando los dientes. Está bien, tal vez no roto, pero duele como el infierno. A pesar del dolor punzante, el corazón de Kenji se aceleró con adrenalina. Sus piernas se tensaron, listas para volver a la acción. Miró a Himeko, que ya estaba de vuelta en posición, su gran espada levantada mientras se preparaba para el siguiente movimiento del Templar. Himeko corrió hacia la imponente bestia, su gran espada firmemente agarrada. La bestia balanceó su brazo masivo hacia abajo, apuntando a aplastarla donde estaba de pie. Con facilidad practicada, ella esquivó el ataque, las garras se estrellaron contra el pavimento y dejaron un cráter dentado. Aprovechando la abertura, Himeko giró su cuerpo y asestó una patada brutal al costado de la bestia. La fuerza pura del golpe envió a la criatura masiva volando a través de una serie de edificios dilapidados, las estructuras se derrumbaron en nubes de polvo y escombros. Antes de que el polvo pudiera asentarse, Himeko ya se estaba moviendo, un borrón carmesí se dirigía hacia los restos. Su objetivo saltó de los escombros con un rugido enfurecido, sus ojos brillantes fijos en ella. Mientras se preparaba para atacar, una repentina ráfaga de viento golpeó su costado con una fuerza increíble, haciendo que se tambaleara y perdiera el equilibrio. La bestia giró la cabeza confundida, pero Himeko no desaprovechó la oportunidad. Corrió detrás de ella con una velocidad cegadora, su gran espada brilló mientras la blandía en un arco devastador. La hoja cortó la gruesa armadura del Templar, partiéndola limpiamente en dos. Los restos de la bestia cayeron al suelo con un golpe ensordecedor, su grotesca forma tembló por última vez antes de quedarse quieta. Himeko plantó su espada en el suelo, sus agudos ojos carmesí escanearon el área en busca de amenazas persistentes. Kenji aterrizó a su lado momentos después, bajando su porcentaje para permitir que su cuerpo descansara un momento, su brazo todavía temblaba por el uso repetido de One for All. No eres malo, dijo Himeko, dándole un gesto de reconocimiento. Estoy impresionada, pero aún así deberías ir a los refugios. Kenji frunció el ceño, su mandíbula se tensó. Pero todavía puedo ayudar aquí. Si no puedo luchar contra las bestias Onkai más fuertes, aún puedo salvar a los civiles. Himeko dejó escapar un suspiro, pellizcándose el puente de la nariz. Mira, sé que quieres ayudar. Pero esto ni siquiera es lo peor. A tu nivel actual de fuerza, morirás. Las manos de Kenji se cerraron en puños, su voz se elevó en desafío. Sé que podría morir. Incluso si ese es el caso, alguien como yo, alguien que tiene poderes, necesito ayudarlos. ¿Qué clase de...? Antes de que pudiera terminar, todo su cuerpo se tensó cuando el sentido de peligro se encendió violentamente en su mente. Sus ojos se abrieron mientras giraba hacia Himeko. Himeko, ¡cuidado!, gritó. Su mirada se agudizó, escaneando sus alrededores con precisión practicada. El suelo tembló bajo sus pies, y rugidos distantes resonaron por la ciudad. El aire se hizo pesado con malicia a medida que la fuente del peligro se hizo clara. 4 bestias Onkai clase Templar emergieron de las sombras, sus formas masivas flanqueadas por innumerables chariots y seraphs. El suelo pareció temblar con cada paso de la horda que avanzaba. Esto es una tontería. ¿Cómo diablos siguen encontrándome? Eso no es bueno, murmuró Himeko, su agarre se tensó en su arma. Las bestias rugieron al unísono, y como si se les hubiera dado una señal invisible, todo el enjambre cargó hacia ellos. Kenji agarró la mano de Himeko y saltó al aire, activando el 40% a través de su cuerpo. ¡Guau! Himeko gritó mientras el mundo se convertía en un borrón mientras volaban varias manzanas de distancia, aterrizando en la cima de un edificio distante. El viento pasó junto a ellos, llevando los sonidos del caos y la destrucción mientras las bestias Onkai atravesaban la ciudad en su persecución. En el aire, Kenji notó un grupo de seraphs que se acercaban a ellos, sus alas brillantes cortaban los cielos llenos de humo. Apretando los dientes, movió el dedo, enviando una ráfaga de viento tan intensa que derribó a los seraphs del aire, sus cuerpos se estrellaron contra el suelo de abajo. Cuando aterrizaron, Himeko ajustó su postura, observando a la horda que se acercaba a ellos con ferocidad implacable. Miró a Kenji, eres rápido. Comentó. Lo sé. El edificio debajo de ellos tembló a medida que el estruendo distante de la destrucción se hacía más fuerte. Himeko se giró hacia él, su expresión de repente seria. Aoyama, eres la persona más valiosa aquí. Kenji parpadeó, la confusión brilló en su rostro. ¿Qué quieres decir? Ella no rompió el contacto visual.
Durante la erupción anterior, la energía que emites de alguna manera atrajo a las bestias Honkai lejos de las áreas pobladas. Por alguna razón, no está funcionando ahora, pero si mueres aquí, perderemos la oportunidad de entrenarte para dominar esa habilidad. Más vidas se perderán. La mente de Kenji se tambaleó. Luchó por procesar sus palabras. Eso es imposible, murmuró. Ni siquiera activé mi poder hasta hace unos meses. La erupción anterior fue hace más de un año. ¿Cómo podría eso? Antes de que pudiera cuestionarla más, los Seraphs llegaron al tejado, sus garras brillantes cortaban el aire lleno de humo. La voz de Himeko cortó su pánico. Haz lo que te digo y ve al refugio. Gritó, cargando hacia el Seraph más cercano con su gran espada levantada. Kenji dudó por un momento, su corazón acelerado. Pero al ver a Himeko sumergirse en la batalla, derribando a un Seraph con facilidad, negó con la cabeza y saltó a la pelea. Ni en broma voy a correr ahora. Con una explosión de velocidad, corrió más allá de Himeko, moviendo sus dedos para enviar poderosas ráfagas de viento que desviaron a varios Seraphs de su curso. Las bestias se estrellaron contra el suelo, chillando de frustración. Himeko lo miró por el rabillo del ojo, una mezcla de exasperación y respeto cruzó su rostro. Mocoso terco. Y así continúa la batalla. El cuerpo de Kenji era un borrón de rayo rojo, saltando de edificio en edificio, esquivando garras, rayos y escombros con precisión instintiva. El sentido de peligro se encendía constantemente, agudizando sus sentidos mientras atacaba a las bestias Honkai y evadía sus implacables ataques. Cada movimiento era impulsado por pura adrenalina, su mente enfocada en la supervivencia. Él y Himeko no intercambiaron palabras, pero había un entendimiento tácito entre ellos. Ella se encargaría de los Templars mientras él lidiaba con las oleadas de Seraphs y Chariots que pululaban desde todas las direcciones. Kenji aterrizó en un tejado justo a tiempo para ver a Himeko desatar un poderoso golpe contra uno de los Templars, su gran espada tallaba a través de su piel blindada y lo enviaba tambaleándose hacia atrás. Ella se movía con una ferocidad abrumadora, su fuerza inigualable mientras atacaba a los 4 Templars a la vez. El suelo temblaba con cada choque, los edificios se derrumbaban bajo sus ataques, y el aire era denso con polvo y el olor acre de la destrucción. Por un momento, Kenji sintió asombro colarse en su pecho. Pero no había tiempo para admirar su habilidad. Su sentido de peligro gritó, y su concentración volvió a la pelea mientras un grupo de Seraphs se abalanzaba sobre él desde arriba. Kenji apretó los dientes y se esforzó más. Activando el 40% de One for All, su cuerpo crepitaba con energía, el rayo rojo bailaba a través de su estructura. El esfuerzo estaba llevando sus músculos al límite, haciéndole hacer una mueca con cada movimiento, pero no tenía otra opción. Los Seraphs eran rápidos, y él necesitaba ser más rápido. Con una explosión de velocidad, se lanzó hacia adelante, una raya de rojo cortando el cielo lleno de humo. Los Seraphs no tuvieron ninguna oportunidad. En meros segundos, los puños de Kenji habían atravesado el grupo, sus formas destrozadas se derrumbaron al suelo de abajo. Kenji apenas se tomó un momento para respirar. Escaneando el campo de batalla, vio un grupo de chariots cargando hacia Himeko, sus formas masivas atravesaban los restos para alcanzarla. Ella estaba demasiado ocupada con los Templars para darse cuenta. Kenji se lanzó hacia ellos, decidido a desviar su atención. Aterrizó en el chariot principal con la fuerza de un meteoro, el impacto lo aplastó instantáneamente. Los chariots restantes rugieron de ira, sus formas brillantes se fijaron en él. Kenji sonrió, la adrenalina amortiguando el dolor en su cuerpo. Muy bien, vengan por mí. Los chariots cargaron, sus formas masivas sacudían el suelo con cada paso. Kenji se mantuvo ligero sobre sus pies, esquivando sus ataques con una mezcla de agilidad y puro instinto. Usó una combinación de puñetazos y ráfagas de aire para mantenerlos desequilibrados. Un chariot se abalanzó sobre él, sus garras cortaban el aire. Kenji se agachó bajo el golpe, agarrando su pierna y usando su impulso para balancearlo hacia otro, la colisión envió a ambas bestias a estrellarse contra un edificio cercano. El último chariot intentó acorralarlo, pero Kenji saltó en el aire, enviando una poderosa ráfaga de viento hacia abajo que aplastó a la criatura contra el pavimento. Su respiración era agitada, su cuerpo gritaba en protesta, pero no podía permitirse el lujo de detenerse. Mientras lidiaba con el último de los chariots, su sentido de peligro se encendió de nuevo, esta vez con una intensidad diferente. Girando la cabeza bruscamente, vio movimiento en la distancia, formas que no pertenecían al caótico enjambre de bestias Honkai. Los ojos de Kenji se entrecerraron.
Al principio, pensó que eran refuerzos, su corazón se elevó ante la posibilidad de ayuda. Pero a medida que las formas se enfocaron, su alivio se convirtió en confusión. No eran valquirias ni soldados aliados, eran mechs gigantes. «Mechs», murmuró, su ceño fruncido. «¿Están aquí para ayudar?» Pero el sentido de peligro no mintió. En el momento en que uno de los mechs levantó su brazo, una chispa de electricidad salió de su cañón. Kenji se dio cuenta de la verdad. Esquivó justo a tiempo cuando un rayo de energía pasó junto a él, quemando el tejado donde había estado de pie. «¿Qué demonios?», gritó Kenji, su voz resonó por el campo de batalla. Apenas tuvo tiempo de recuperarse antes de que más Seraphs se abalanzaran sobre él, sus garras lo atacaron por todos lados. Kenji saltó a otro edificio para recuperar el aliento, evitando por poco una andanada de misiles de los mechs. Le gritó a Himeko, que todavía estaba en combate con los Templars. «Himeko. ¿Por qué me están atacando los mechs?». Himeko miró en su dirección, sus ojos se entrecerraron mientras esquivaba un golpe de un Templar. Ella maldijo en voz baja antes de responder: «Anti-Entropy no es tu amiga, niño. Supongo que quieren atraparte, así que no dejes que lo hagan». Kenji se agachó bajo otro rayo eléctrico, su frustración a flor de piel. «Es más fácil decirlo que hacerlo», gritó, clavando su puño en uno de los mechs. El impacto lo envió volando contra un edificio cercano, pero el dolor que recorrió su brazo lo hizo hacer una mueca. Estas cosas eran más resistentes de lo que esperaba. Mientras Kenji se defendía de los mechs y los Seraphs, la atención de Himeko se dirigió a los Templars restantes. Ella con todos en su línea de visión, ambos todavía se cernían sobre los restos, sus formas brillantes pulsaban con energía. Su ceño fruncido. Recordó solo haber matado a uno de 4. ¿Dónde estaba el tercero? Su sangre se congeló al darse cuenta de su error. «Kenji», gritó, su voz cargada de urgencia. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. El Templar desaparecido irrumpió a través de un edificio cercano, su forma masiva se abalanzó directamente hacia Kenji. El cuerpo de Kenji se retorció y giró, un borrón de movimiento desesperado mientras esquivaba otra andanada de los mechs y los chariots que pululaban. Su sentido de peligro sonaba incesantemente, cada pulso un grito en su mente mientras se defendía de sus implacables ataques. El sudor goteaba de su frente, picando sus ojos. Corrió entre edificios en ruinas, usando sus restos dentados para cubrirse. Un movimiento repentino de su muñeca envió una ráfaga de aire cortando un grupo de chariots, sus formas imponentes se derrumbaron bajo la fuerza. Sin embargo, incluso mientras caían, más se lanzaron hacia adelante, y el corazón de Kenji se aceleró. «No bajes la guardia», murmuró para sí. Pero su sentido de peligro alcanzó su punto máximo, más agudo y pesado que antes. Sus instintos le gritaron, y giró justo a tiempo para ver la imponente forma de un Templar abalanzándose sobre él. La forma brillante y masiva de la bestia llenó su visión, sus garras extendidas e irradiaban energía destructiva. «Mierda». Kenji apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el Templar atacó. Levantó los brazos instintivamente, canalizando el 50% de One for All en un bloqueo desesperado. El impacto fue catastrófico. La fuerza del golpe del Templar lo envió volando por el aire, estrellándose a través de edificio tras edificio, el sonido de hormigón destrozado y metal retorcido resonando por el campo de batalla. «Kenji». La voz de Himeko cortó el caos. Kenji gimió cuando se detuvo en un pozo de escombros, su cuerpo medio enterrado bajo los restos. El dolor irradiaba de cada centímetro de él. Trató de enfocar su visión, parpadeando para disipar la neblina mientras asimilaba la destrucción a su alrededor. El ataque del Templar lo había arrojado a varias manzanas de distancia, dejando un rastro de devastación a su paso. Su cuerpo protestó cuando intentó sentarse, su hombro gritaba de agonía. «¡Ak! Maldita sea», siseó, agarrándose el brazo, que sangraba por todas partes. Se obligó a ponerse de pie, tambaleándose ligeramente mientras el dolor amenazaba con hacerlo caer. Su hombro colgaba torpemente, y él hizo una mueca al intentar moverlo. «Fracturado, tal vez peor», murmuró. Pero no había tiempo para pensar en sus heridas. El suelo debajo de él retumbó, y la forma masiva del Templar emergió a través de los restos, sus ojos brillantes fijos en él. La bestia cargó hacia adelante, derribando lo poco que quedaba de los edificios a su paso. El sentido de peligro de Kenji gritó de nuevo, impulsándolo a actuar. Saltó alto en el aire justo cuando las garras del Templar se estrellaron contra el suelo donde había estado de pie, enviando trozos de asfalto volando en todas direcciones. Kenji se elevó sobre el paisaje urbano en ruinas, su corazón latía con fuerza en su pecho.
Pero el Templar no había terminado. Se lanzó hacia arriba, su cuerpo colosal atravesó el aire con una velocidad aterradora. Kenji maldijo en voz baja, moviendo rápidamente los dedos con el 35%. La ráfaga de viento lo envió hacia abajo, estrellándose contra el pavimento con un doloroso estruendo. Rodó para ponerse de pie, su respiración llegaba en jadeos cortos mientras se giraba para enfrentar al Templar. La bestia aterrizó no muy lejos de él, el suelo tembló bajo su peso. No hay que huir ahora, murmuró Kenji, su mandíbula se tensó. Su sentido de peligro pulsó de nuevo, instándolo a moverse, a actuar. No podía permitirse la vacilación. Tenía que luchar. El Templar cargó, sus garras masivas rasgaron el aire. Kenji apretó los dientes, empujando su maltratado cuerpo a moverse. Activando el 40% de One for All, se lanzó a un lado, evitando por poco el golpe. Sus movimientos eran tensos pero precisos, su mente enfocada únicamente en la supervivencia. Saltó hacia atrás para ganar distancia, su brazo palpitaba mientras se preparaba para un ataque. Canalizando el 50% en su brazo derecho, soltó un puñetazo con todas sus fuerzas. La fuerza fue asombrosa, la onda expansiva aniquiló todo lo que tenía delante, y escuchó un claro crujido en su brazo. El Templar salió volando, estrellándose contra un edificio con un estruendo ensordecedor. Las estructuras circundantes se derrumbaron bajo el puro impacto, nubes de polvo y escombros se elevaron hacia el cielo. Kenji tropezó ligeramente, su brazo se sentía como si estuviera en llamas. Se agarró el hombro, tratando de estabilizar su respiración. El dolor era insoportable, pero se obligó a mantenerse erguido. Niño. ¿Estás bien? La voz de Himeko lo sacó de sus pensamientos. Se giró para verla acercándose, con su gran espada en mano. Su cabello carmesí estaba despeinado, y su armadura mostraba signos de batalla, pero ella todavía exudaba una presencia tranquila y dominante. Kenji logró una débil sonrisa. No creo que nada esté roto, fracturado tal vez, pero mi hombro definitivamente está arruinado. Los ojos agudos de Himeko lo escanearon brevemente antes de girarse hacia el Templar, que ya se estaba recuperando. Miró detrás de ella, notando a las otras bestias Honkai y los Mechs que se acercaban. Las cosas no se ven bien. Lo sabes, ¿verdad? Kenji asintió. Lo sé. Himeko frunció el ceño, preparando su arma. Todavía hay tiempo para que huyas. Los ojos de Kenji ardieron con determinación mientras se encontraba con su mirada. No va a suceder. Ella no ofreció respuesta. En cambio, se giró hacia la horda que se acercaba, su agarre se tensó en su arma. El suelo tembló mientras las bestias Honkai y los Mechs se acercaban, sus rugidos combinados y zumbidos mecánicos llenaron el aire. Kenji respiró hondo, ignorando el dolor que recorría su cuerpo. Podía sentir el peso del momento, la enormidad de lo que se avecinaba. Pero a pesar de las probabilidades, se negó a retroceder. Junto con Himeko, se preparó para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Y la batalla comenzó de nuevo. El campo de batalla era el caos encarnado. El humo y las llamas pintaron la ciudad destrozada en tonos de naranja y negro, el suelo sembrado de escombros y los restos de bestias Honkai caídas. Los rugidos de chariots y seraps se mezclaron con los zumbidos mecánicos de los Mechs de Anti-Entropy y la explosión de misiles, su cacofonía combinada ahogó todo lo demás. Kenji y Himeko se movieron como una tormenta a través del caos, sus acciones sincronizadas sin una palabra intercambiada. La masiva gran espada de Himeko cortó a través de Mechs y bestias Honkai por igual, su poder en bruto una fuerza de la naturaleza. Kenji corrió entre la refriega, una raya de rayo rojo mientras brindaba apoyo mientras manejaba su propia parte de enemigos. La implacable marea de enemigos exigía toda su concentración, sin dejar espacio para la estrategia o la delegación. Era pura supervivencia. Kenji solo podía admirar la pura tenacidad de Himeko mientras luchaba contra los 3 Templars restantes y un enjambre de Mechs simultáneamente. Cada golpe de su gran espada enviaba ondas expansivas que sacudían el suelo, su fuerza nada menos que asombrosa. Pero Kenji no tenía el lujo de la distracción. Un grupo de chariots y seraps captó su atención, sus formas grotescas se agruparon como una marea ominosa que avanzaba. Una idea se encendió en su mente. Saltando alto en el aire, se posicionó por encima del grupo. Muy bien, veamos cómo manejan esto. Murmuró, canalizando el 50% de One for All en su pierna derecha. Con un grito, Kenji envió una patada devastadora en su dirección. La fuerza del golpe desató una onda expansiva que rasgó a través de los seraps, sus formas frágiles se desintegraron instantáneamente.
A los chariots no les fue mejor, sus formas imponentes salieron volando por el aire como muñecos de trapo. Algunos se estrellaron contra edificios cercanos, reduciéndolos a escombros, mientras que otros desaparecieron por completo de la vista, sus destinos sellados por el puro impacto. Kenji aterrizó pesadamente, gritando de dolor mientras miraba su pierna morada. Eso debería ser suficiente por ahora. El sentido de peligro se encendió. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el brazo de un mech se disparó hacia él, crepitando con electricidad. Torció su cuerpo en el aire, el ataque apenas lo rozó. La carga eléctrica quemó el suelo donde acababa de estar, dejando atrás un cráter humeante. Kenji aterrizó y se giró, corriendo hacia el mech ofensivo. Esquivó otro golpe de su brazo, esta vez agarrándose a la extremidad mecánica. Con un grito gutural, plantó sus pies y tiró con todas sus fuerzas. El brazo del mech se desgarró con un chillido de metal, chispas volaron mientras Kenji arrojaba la extremidad cortada. El mech se tambaleó, su brazo restante agitándose mientras intentaba recuperar el equilibrio. Se lanzó hacia adelante, dando una patada poderosa que envió al mech volando hacia el costado de un edificio. El pecho de Kenji se agitaba mientras se enderezaba, su cuerpo le dolía por el ritmo implacable. Miró a su alrededor, asimilando la escena. El número de chariots y seraps se había reducido notablemente. La marea estaba cambiando, aunque la batalla estaba lejos de terminar. El suelo tembló debajo de él, y los ojos de Kenji se dirigieron a la fuente. La imponente forma de un templar emergió del humo, su cuerpo masivo bloqueaba la luz mientras se cernía sobre él. Sus ojos brillantes se fijaron en él, y por un momento, Kenji sintió un pozo de pavor formarse en su estómago. Pero luego notó los profundos cortes en su armadura, sus movimientos lentos e irregulares. Algo andaba mal. No estaba cargando contra él, se estaba derrumbando. El templar se estrelló contra el suelo a pocos metros de él, su enorme estructura levantó una nube de polvo y escombros. Cuando el polvo se asentó, Kenji vio los signos inconfundibles de un golpe fatal en su pecho, su núcleo brillante se atenuó hasta la nada. Giró la cabeza para encontrar la fuente del ataque y se congeló. Himeko estaba en la cima de una pila de escombros cercana. Su cabello carmesí ondeaba con el viento, su armadura maltratada, pero ella se mantuvo inflexible. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa maníaca, sus ojos ardían con intensidad mientras chocaba con los dos templars restantes. El asombro de Kenji duró poco. Un movimiento en el borde de su visión captó su atención, y se giró para ver otro grupo de seraps acercándose. Apretando los dientes, activó el 40% de One for All, el rayo rojo crepitaba a su alrededor mientras se lanzaba hacia adelante. Los seraps apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Kenji estuviera sobre ellos. Se movió como una raya de luz, zigzagueando entre sus ataques. En segundos, el grupo yacía en ruinas, sus formas se redujeron a cenizas y escombros. Aterrizando de nuevo en tierra firme, Kenji miró hacia Himeko. Los dos templars restantes seguían en pie, pero sus movimientos eran lentos, sus cuerpos acribillados de daños. El implacable asalto de Himeko estaba haciendo mella. La determinación de Kenji se endureció. Con los chariots y seraps restantes disminuyendo, finalmente tuvo la oportunidad de ayudarla. Sin dudar, saltó a la refriega, el rayo rojo crepitaba mientras se unía a la batalla contra los templars. Barra. Himeko clavó su bota blindada en el costado de un templar, su fuerza pura envió a la bestia imponente a estrellarse contra el suelo. El impacto sacudió el área, grietas se extendieron desde donde aterrizó la masiva bestia Honkai. Pero antes de que pudiera capitalizar el momento, el segundo templar se abalanzó sobre ella, sus garras masivas cortaron el aire con una velocidad aterradora. Himeko maldijo, torciendo su cuerpo en el aire para prepararse para el golpe entrante. Sus músculos se tensaron mientras levantaba su gran espada, lista para bloquear el golpe devastador. Pero nunca llegó. Una repentina y ensordecedora ráfaga de viento golpeó al templar desde un lado, arrojando su forma masiva fuera de curso. La bestia rugió mientras era arrojada contra un edificio cercano, la estructura gimió bajo su peso antes de colapsar a su alrededor en una columna de polvo y escombros. Los ojos de Himeko se dirigieron a la fuente, ya sabiendo quién era. «Gracias», gritó. Sin perder otro segundo, dirigió su atención de nuevo al templar derribado. Todavía se estaba recuperando, sus ojos brillantes se atenuaron ligeramente mientras luchaba por levantarse. Himeko aprovechó la oportunidad. Con un feroz grito de batalla, cargó hacia adelante, su gran espada levantada sobre su cabeza. El templar derribado apenas logró levantar sus extremidades en un débil intento de bloquearla, pero fue demasiado lento.
La hoja de Himeko cayó con una fuerza devastadora, perforando directamente a través de su cráneo blindado. El suelo debajo de ellos se agrietó por el impacto, y una onda expansiva conmocionó. El Templar dejó escapar un rugido final y gorgoteante antes de que su cuerpo cayera flácido. Kenji aterrizó a su lado, su pecho agitado mientras se estabilizaba. Su forma magullada y maltratada dio testimonio de la implacable batalla, pero sus ojos brillaron con determinación. Miró al Templar restante, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Casi terminamos», murmuró, su voz teñida de agotamiento y esperanza. «Solo uno más». Himeko asintió, agarrando su hoja con fuerza mientras ambos se preparaban para terminar el trabajo. Por un momento fugaz, pareció que la victoria estaba al alcance. Pero entonces el suelo comenzó a temblar. Kenji se congeló, su sangre se enfrió a medida que los temblores se intensificaban, cada uno más fuerte que el anterior. Fue como si un terremoto estuviera ocurriendo de repente. Su sentido de peligro le gritó, más fuerte y más insistente de lo que nunca había sido. La abrumadora advertencia encendió cada nervio de su cuerpo con pánico. ¿Qué demonios es eso?, gritó Kenji, su voz se elevó sobre los temblores. La respuesta llegó en forma de un estruendo ensordecedor. Algo atravesó un edificio a su derecha a una velocidad imposible, la estructura se desmoronó instantáneamente mientras la figura masiva la atravesaba como papel. La onda expansiva de su movimiento envió a Kenji y Himeko volando, obligándolos a usar cada onza de su fuerza para recuperar el equilibrio en el aire. Kenji aterrizó con fuerza en el pavimento, rodando hasta detenerse mientras los escombros llovían a su alrededor. Su cuerpo le dolía por el impacto, pero se obligó a ponerse de pie, sus ojos muy abiertos fijos en la criatura masiva que ahora estaba frente a ellos. La bestia era colosal, su tamaño superaba a los ya intimidantes Templars. Su cuerpo estaba cubierto de una armadura gruesa, casi impenetrable, cada placa brillaba débilmente con ominosa energía Honkai. Dos enormes colmillos sobresalían de su monstruosa cabeza, y sus ojos rojos brillantes ardían con inteligencia malévola. Pisoteó una vez, el suelo debajo de él se hizo añicos como un cristal. El corazón de Kenji se hundió al darse cuenta. «Un clase emperor», susurró, su voz apenas audible. «Ganesha». Himeko aterrizó a poca distancia, su armadura abollada pero intacta. Se enderezó, su expresión sombría mientras sus ojos carmesí se fijaron en la imponente figura. «Oh, maldita sea, ¿dónde están los refuerzos?», murmuró, agarrando su gran espada con fuerza. La bestia dejó escapar un rugido que hizo temblar los huesos, su voz reverberó a través de las calles rotas de Nagasora. Las ventanas se hicieron añicos por la fuerza de su bramido, y Kenji sintió que sus rodillas temblaban mientras el aura opresiva de la bestia Honkai clase emperor caía sobre ellos. «Esto se acaba de poner mucho peor», gruñó Himeko, su voz baja pero constante. Los ojos brillantes de Ganesha se fijaron en el dúo, su forma monstruosa irradiaba poder puro. Por un momento, el mundo pareció contener la respiración, el caótico campo de batalla cayó en un silencio inquietante. Y luego, con un pisotón atronador, Ganesha cargó. Su forma masiva atravesó las calles ya arruinadas, cada paso sacudía el suelo y enviaba trozos de escombros volando por el aire. El sentido de peligro de Kenji se encendió de nuevo, y saltó hacia atrás instintivamente, evitando la carga de la bestia. Himeko corrió a un lado, sus movimientos igual de rápidos. Los dos intercambiaron una breve mirada, sus expresiones sombrías pero decididas. No se necesitaban palabras. Sabían lo que estaba en juego. Kenji estaba completamente abrumado. Su sentido de peligro se encendía casi constantemente, enviando oleadas de alarma a través de él mientras Ganesha se cernía como una montaña viviente de destrucción. Cada instinto le gritaba que luchar contra él significaba una muerte segura. Ni siquiera estaba cerca de estar en la misma liga que esta bestia. Si Himeko, con toda su fuerza y experiencia, estaba teniendo problemas para vencerlo, ¿qué posibilidades tenía él? Cada movimiento suyo era defensivo, cada esquiva un intento desesperado de mantenerse un paso por delante de los ataques devastadores que destrozaban el suelo y los edificios a su alrededor. Kenji saltó de escombros a tejado, los rugidos de la masiva bestia reverberaban en su pecho como un redoble de tambor de fatalidad. Apretó los puños con fuerza, sus músculos gritaban de esfuerzo. No podía dejar que su miedo lo paralizara. Himeko, mientras tanto, era un torbellino de furia carmesí. Se movía con el tipo de precisión y velocidad que Kenji solo podía soñar, sus movimientos un borrón mientras rodeaba a de Ganesha. Su gran espada brillaba en la luz tenue, su borde zumbaba débilmente con energía mientras se movía entre los ataques de la bestia.
Corrió hacia su flanco, luego se lanzó hacia adentro, la hoja lista para atacar. Ganesha rugió, su forma masiva giró con una velocidad sorprendente para una criatura de su tamaño para interceptarla. Sus colmillos colosales brillaron débilmente con energía Honkai mientras se preparaba para enfrentar su carga de frente. Pero en el último segundo, Himeko fingió. Su hoja se desvió de su lado blindado y se estrelló contra el suelo en su lugar, la fuerza del impacto creó un cráter masivo debajo de la bestia. Ganesha rugió de confusión cuando su base cedió, su inmenso peso lo desequilibró. Himeko aprovechó el momento. Con un poderoso golpe ascendente, clavó la parte plana de su gran espada en su mandíbula como un gancho atronador. El impacto reverberó por el aire, y la bestia clase Emperor dejó escapar un grito gutural de dolor mientras se tambaleaba hacia atrás, sus colmillos cortaban los escombros como guadañas masivas. Himeko no perdió el tiempo, preparándose para otro ataque. Kenji, observando desde un lado, apenas tuvo tiempo de admirar la increíble muestra de fuerza de Himeko antes de que su sentido de peligro gritara de nuevo. Su cabeza se dirigió a un lado, y su corazón se hundió. El último templar restante tenía la mira puesta en ella, sus garras brillantes levantadas para atacar. No mientras él estuviera allí. Con un movimiento de sus dedos, envió una ráfaga de viento al templar. La fuerza fue suficiente para hacer tambalear a la bestia, desequilibrándola y desviando su atención de Himeko. Kenji apretó la mandíbula mientras el templar se giraba para enfrentarlo, su forma brillante se fijó en él con intención mortal. «Vamos, grandulón», murmuró Kenji, su voz tensa con miedo y determinación. «¿Me quieres? Me tienes». El templar rugió, cargando contra él con una velocidad aterradora. Kenji saltó hacia atrás, esquivando por poco su primer golpe mientras su lanza cortaba el aire donde él acababa de estar de pie. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba pensar en un plan, cualquier plan, para sobrevivir. En su mente, un breve destello de triunfo parpadeó. Había logrado alejar al templar de Himeko. Pero ese triunfo fue rápidamente eclipsado por un pensamiento sobrio. Ahora, ¿cómo diablos se supone que voy a sobrevivir el tiempo suficiente para ayudar a Himeko con Ganesha? Kenji corrió por los tejados mientras la imponente forma del templar se cernía detrás de él, sus movimientos desmoronaban las estructuras desde las que saltaba. Cada esquiva, cada salto se sentía como un juego de azar. Un movimiento en falso, y sería aplastado. No muy lejos, el sonido de metal golpeando metal reverberó como un trueno. Los ojos de Kenji se dirigieron a un lado mientras vislumbraba a Himeko luchando contra Ganesha. La gran espada de Himeko chocó con la masiva estructura de Ganesha, cada golpe enviaba ondas expansivas a través del aire que se extendían por los edificios circundantes. Kenji se preparó mientras una de esas ondas expansivas se dirigía hacia él, aniquilando el tejado donde había estado de pie momentos antes. Tropezó al aterrizar, apenas logrando rodar y recuperar el equilibrio mientras las garras masivas del templar lo atacaban a centímetros de su espalda. Su frustración aumentaba continuamente mientras disparaba un golpe de aire con su dedo al templar. La ráfaga de viento golpeó el hombro de la bestia, sin siquiera hacerla tambalear mucho. Kenji maldijo. Su cuerpo se sentía como si estuviera al borde del colapso, cada músculo agotado por el implacable esfuerzo de mantener el 35% durante tanto tiempo. Sin siquiera contar las veces que fue más allá de eso. Había bajado al 25% ahora, conservando la poca energía que le quedaba, pero eso hacía que sus ataques fueran mucho menos efectivos. Saltó sobre una estructura que se derrumbaba, enviando otra ráfaga de aire al templar para mantenerlo a raya. La bestia gruñó. Se fijó en él con una concentración implacable. Solo estaba ganando tiempo, esquivando, zigzagueando y tomando represalias en pequeños estallidos para mantenerse con vida. Esto no está funcionando. Necesito encontrar una manera de vencer a esta cosa y ayudar a Himeko. Ella no puede vencer a un clase Emperor sola. Otra onda expansiva sacudió el campo de batalla. Kenji se arriesgó a mirar a su lado y vio a Himeko. Ella corría alrededor de Ganesha con una velocidad increíble, su hoja chocaba contra la masiva estructura del monstruo. El pozo en el estómago de Kenji se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. Necesitaba lidiar con este templar ahora. Era solo cuestión de tiempo antes de que aparecieran más bestias Honkai. Peor aún si fueran más de los fuertes como el templar. Himeko podría manejar a Ganesha por un tiempo, pero un clase Emperor requería un escuadrón de valquirias de rango A. Himeko sola moriría. Se agachó bajo otro golpe del templar, su mente acelerada. Necesitaba un plan, algo, cualquier cosa, para cambiar el rumbo. Piensa Oyama. ¿Cómo creo suficiente poder para vencer al templar sin paralizarme?
¿Cómo puedo crear más fuerza? Espera un segundo. Una idea apareció en su mente, una idea imprudente, absurda y francamente estúpida. Se detuvo de golpe en un tejado, su pecho agitado mientras miraba al Templar. La bestia rugió, su imponente forma se abalanzó sobre él con una ferocidad implacable. El corazón de Kenji latía con fuerza mientras su mente se fijaba en el plan que se formaba en su cabeza. «Esto va a funcionar», murmuró, forzando una sonrisa temblorosa, «o voy a morir en el intento». Con el plan en mente, Kenji apretó los puños, el rayo rojo crepitaba débilmente alrededor de su cuerpo. Se encontró con la mirada del Templar y estabilizó su respiración. «Muy bien, bastardo», gruñó, su voz cargada de desafío. «Hagámoslo». Himeko. La hoja de Himeko chocó con la masiva extremidad delantera de Ganesha, las chispas volaron cuando las dos fuerzas se encontraron. El suelo debajo de ellas se agrietó bajo la inmensa presión, y una onda expansiva ensordecedora se extendió hacia afuera. Ambos combatientes salieron deslizándose hacia atrás, Himeko se detuvo mientras la masiva estructura de Ganesha se detuvo con un estruendo. La bestia clase Emperor rugió, su grito gutural reverberó por el aire. Comenzó a rodar en su lugar, su imponente forma ganaba impulso con una velocidad aterradora. Himeko entrecerró los ojos, su agarre en su gran espada se tensó. «Está cargando de nuevo», murmuró, sus músculos se tensaron mientras se preparaba para esquivar. Ella conocía el patrón. El ataque rodante de Ganesha era devastador, pero venía con una debilidad momentánea. Una breve ventana de recuperación una vez que se detenía. Esa era su oportunidad. Su concentración era nítida, cada fibra de su ser se fijó en el enemigo ante ella. Hasta que un estruendo atronador rasgó el aire detrás de ella. La onda expansiva la golpeó de repente, obligándola a dar unos pasos inestables hacia adelante. El polvo y los escombros se arremolinaron a su alrededor, y sus ojos carmesí se dirigieron instintivamente hacia la fuente de la perturbación. ¿Qué diablos? Comenzó, solo para que sus palabras murieran en su garganta. Su mandíbula cayó. Muy por encima, silueteados contra el cielo lleno de humo, estaban dos figuras. Kenji y la bestia Honkai clase Templar. Estaban volando por el aire, con la bestia siendo enviada a volar hacia arriba mientras Kenji la alcanzaba desde abajo, sus formas enmarcadas por destellos de rayo rojo y la luz del sol que se desvanecía. La expresión de Himeko cambió de shock a incredulidad total. ¿Qué demonios estás haciendo? Pero no había tiempo para procesar la imprudencia de Kenji. Ganesha había terminado de cargar. La bestia colosal rugió, su forma rodante se abalanzó sobre ella como una fuerza imparable de la naturaleza. El suelo tembló mientras cerraba la distancia, el aire mismo parecía vibrar con su intención destructiva. Himeko apretó los dientes y se olvidó de la acrobacia de Kenji. Ella esquivó a un lado en el último momento posible. Ganesha pasó junto a ella, dejando un rastro de devastación a su paso mientras araba a través de más edificios como cartón. La bestia disminuyó la velocidad, su impulso finalmente se desvaneció cuando comenzó a recuperarse. Esta era su oportunidad. Himeko se lanzó hacia adelante, su hoja lista mientras cerraba la brecha. Pero incluso mientras cargaba, sus ojos miraron hacia el cielo, captando otro destello de Kenji y el Templar encerrados en su batalla aérea. Kenji envió otro puñetazo al Templar, enviándolo a volar más alto en el cielo, la fuerza pura de su colisión envió otra onda expansiva a través de la ciudad. ¿Qué estás planeando? Muy por encima del horizonte destrozado de Nagasora, Kenji estaba encerrado en un desesperado duelo aéreo con el Templar. El viento aullaba a su alrededor, y el frío del cielo a esta altura picaba su piel, pero su concentración nunca flaqueó. Cada movimiento era una lucha, cada segundo una batalla contra el enemigo y sus propios límites. Esta fue una idea estúpida. Gritó internamente, su corazón latía con fuerza. Pero no importa cuánto su mente racional le gritara que se echara atrás, su determinación rugía más fuerte. Ya se había comprometido, y no había vuelta atrás. Su plan era simple en teoría, insano en la ejecución. Primero, necesitaba aturdir al Templar con una ráfaga de viento, luego ponerse debajo de él para dar un devastador golpe del 50% para enviarlo volando al aire. Una vez que llegara lo suficientemente alto, se reposicionaría por encima de él y asestaría otro golpe del 50% para enviarlo de vuelta al suelo. El golpe final sería asestado a medida que descendía, usando la fuerza de la gravedad, la velocidad y su fuerza para acabar con él. ¿Simple? Tal vez. ¿Factible? Estaba a punto de averiguarlo. Kenji movió los dedos de nuevo, enviando una ráfaga de aire debajo de él y enviándolo por encima del Templar, evitando por poco un ataque que cortó el espacio donde su pecho había estado momentos antes.
El Templar rugió de frustración, su forma masiva se retorció con sorprendente agilidad para una criatura de su tamaño. Sus garras lo atacaron de nuevo, esta vez acercándose, rozando el borde de su ropa andrajosa. Esquivando otro golpe, Kenji respiró hondo y se concentró. Su cuerpo zumbó mientras canalizaba energía en su brazo, el zumbido familiar de One for All se hacía más fuerte en sus oídos. Ahora o nunca. Gruñó, impulsándose hacia adelante con una ráfaga del 35%, el rayo rojo se extendía por su brazo. Posicionándose por encima del Templar, echó el puño hacia atrás, balanceándose precariamente mientras se preparaba para atacar. Su brazo izquierdo vibró con poder mientras lo echaba hacia atrás, canalizando el 50% de su fuerza en su brazo. Sus músculos gritaban en protesta, pero ignoró el dolor punzante, centrándose únicamente en su objetivo. Smash. Rugió, lanzando su puño hacia abajo con todas sus fuerzas. Su puñetazo se conectó con el cuerpo de la bestia, y la onda expansiva resultante fue tan intensa que separó ligeramente las nubes a su alrededor. La forma masiva del Templar fue arrojada hacia el suelo como un muñeco de trapo, girando sin control mientras descendía. Kenji apretó los dientes mientras la fuerza del puñetazo reverberaba a través de su cuerpo, la tensión en su brazo izquierdo lo dejó morado y probablemente fracturado. Pero si aún podía moverlo, aún podía usarlo. El uso repetido del 50% estaba llevando sus límites, y lo sabía. Su brazo se sentía como si apenas estuviera colgando, pero no tenía tiempo para pensar en el dolor. «Vamos», gritó, forzando su maltratado cuerpo a moverse. Forzando sus brazos detrás de él, enviando otra ráfaga de viento que lo envió volando hacia la bestia. Mientras el Templar descendía, Kenji se posicionó por encima de él, el viento azotaba a su alrededor mientras se preparaba para el golpe final. Levantó su brazo izquierdo, el que aún no había llegado a su punto de quiebre, y canalizó cada gramo de fuerza que le quedaba en él. Su cuerpo se difuminó con rayo rojo mientras se disparaba hacia abajo, persiguiendo a la bestia como un rayo de energía viviente. Kenji rugió, su puño se conectó con el Templar justo cuando golpeó el suelo. El impacto fue catastrófico. El suelo se partió con un rugido ensordecedor, enviando temblores violentos que se extendieron por la ciudad. Los edificios en las inmediaciones colapsaron, sus restos se desmoronaron en montones de hormigón y acero. Un cráter masivo se talló en la tierra donde aterrizó el puñetazo de Kenji, sus bordes dentados por la fuerza pura. El polvo y los escombros estallaron en el aire, formando una nube asfixiante que oscureció el horizonte. La onda expansiva rasgó las calles, destrozando ventanas, volcando coches y reduciendo estructuras enteras a escombros en su camino implacable. Kenji fue lanzado hacia atrás como un muñeco de trapo, la fuerza de la colisión lo estrelló contra un edificio desmoronado. El impacto envió ondas expansivas a través de su cuerpo, sacudiendo cada hueso y dejando grietas en el hormigón donde golpeó. Se deslizó por la pared, aterrizando en un montón de escombros dentados con un golpe que le sacó el aire. El dolor lo envolvió. Cada nervio se sentía como si estuviera en llamas. Su brazo izquierdo colgaba flácido a su costado, ahora conservaba un color morado oscuro enfermizo. Kenji apretó los dientes, su visión nadaba mientras intentaba levantarse. Su mano derecha se aferró a los escombros, sus dedos apenas podían agarrar la superficie irregular. Sus piernas se sentían como plomo, cada intento de levantar su cuerpo enviaba un dolor agudo y punzante a su columna vertebral. «Levántate», murmuró, su voz ronca y temblorosa. «Tienes que levantarte». Su primer intento de levantarse terminó con sus piernas cediendo debajo de él, enviándolo a estrellarse de nuevo contra los escombros. Una nueva ola de agonía surgió a través de él, y por un momento, pensó que podría desmayarse. Con pura fuerza de voluntad, Kenji plantó su mano ilesa en una losa de hormigón y se impulsó hacia arriba. Su cuerpo se sacudió violentamente, y sus rodillas temblaron como si pudieran ceder en cualquier momento. La sangre goteaba de un corte en su frente, mezclándose con la suciedad y el sudor que cubrían su rostro. «Muévete». Obligando a su cuerpo a moverse, corrió hacia el lugar donde había golpeado a la bestia. A través del polvo que se asentaba, vio el cráter. Su corazón latía con fuerza mientras escaneaba la destrucción, buscando cualquier signo del Templar. Por un momento, no vio nada, y luego, alivio. En el centro del cráter yacía el cuerpo inmóvil del Templar. Los labios de Kenji se curvaron en una sonrisa cansada, y dejó escapar una risa temblorosa que rápidamente se convirtió en una risa maníaca y total. «Lo hice». Gritó a los cielos, su voz se quebró con agotamiento y triunfo. «Recibe fuerza es igual a masa por aceleración, perra». Jaja. Por un breve momento, se permitió regocijarse en la victoria.
Pero la euforia duró poco. Cuando el dolor en sus brazos y piernas regresó como un golpe, Kenji respiró hondo y se estabilizó. La batalla no había terminado. Himeko seguía luchando contra Ganesha, y él tenía que estar allí para ayudarla. Kenji. Himeko apretó los dientes mientras Ganesha se abalanzaba sobre ella, su forma masiva proyectaba una sombra sobre el campo de batalla. Sus colmillos brillaban amenazadoramente, y sus garras rasgaban el suelo mientras cargaba. Ella esquivó a un lado en el último momento, los colmillos de la bestia apenas la rozaron. La fuerza pura de su carga aniquiló lo que quedaba de la estructura desmoronada detrás de ella, dejando una nube de polvo y escombros a su paso. Demasiado lento, murmuró Himeko, girando sobre su talón para cerrar la distancia. Su gran espada brilló mientras la blandía con precisión mortal, apuntando a uno de los colmillos de Ganesha. La hoja se conectó con un crujido ensordecedor, cortando el apéndice de un solo golpe limpio. La bestia se echó hacia atrás, bramando de dolor. Su rugido gutural reverberó a través de las ruinas, sacudiendo los escombros de los edificios cercanos. Himeko aterrizó con gracia, su cabello azotaba a su alrededor mientras se estabilizaba. Pero no había tiempo para descansar. Impulsado por la rabia, Ganesha pisoteó el suelo, la fuerza envió grietas en telaraña a través del asfalto. Cargó de nuevo, esta vez más rápido, sus patas masivas se balancearon salvajemente mientras intentaba aplastarla. Himeko se agachó bajo el primer golpe, el viento del golpe pasó junto a su rostro. Saltó sobre el segundo, girando en el aire para posicionarse detrás de la bestia. Al aterrizar, apuntó a sus piernas, su hoja brilló en la luz tenue. Con un poderoso corte, cortó una de sus patas traseras. La bestia rugió de nuevo, tropezando mientras intentaba recuperar el equilibrio. La bestia tropezó, su equilibrio comprometido cuando su pierna fue cortada. Se estrelló contra una estructura cercana, el impacto levantó una nube de polvo y piedra destrozada. Himeko corrió rápidamente hacia adelante para acabar con él antes de que pudiera recuperarse. Pero Ganesha era tenaz. La bestia rugió y balanceó su brazo restante en un amplio arco, la fuerza del golpe se encontró con la hoja de Himeko mientras ella la levantaba para bloquear. La colisión envió ondas expansivas a través de sus brazos, y ella gimió por la tensión. Por el rabillo del ojo, vio múltiples ráfagas de viento golpear el costado de Ganesha, la repentina andanada atrajo la atención de la bestia. No fue suficiente para hacer retroceder a la colosal criatura. Ganesha giró la cabeza, distraída por la nueva amenaza. Himeko aprovechó la oportunidad, plantando sus pies firmemente y empujando a la bestia con todas sus fuerzas. Ganesha, tomado por sorpresa, fue enviado volando hacia los escombros, su forma masiva se estrelló contra una pila de restos. Respirando pesadamente, Himeko giró la cabeza para ver la fuente del viento. Sus ojos se entrecerraron en shock cuando vio a Kenji parado a poca distancia. Sus brazos temblaban, su tono morado oscuro una clara señal de tensión severa. Ella hizo una mueca ante la vista, sabiendo muy bien el costo que sus esfuerzos estaban teniendo en él. A pesar de sus heridas, Kenji llevaba una expresión determinada. Me encargué del Templar. Los ojos de Himeko se abrieron con incredulidad. ¿Había derrotado al Templar? ¿Solo? Esa clase de hazaña era casi imposible para alguien con su nivel de experiencia. Ella reenfocó su atención en Ganesha caído, pensando que ahora podrían terminar esta pelea juntos. ¡Cuidado!, gritó. Kenji también lo sintió. El sentido de peligro rugió en su mente, advirtiéndole de una amenaza mortal por detrás. Giró la cabeza justo a tiempo para ver la imponente figura de un Templar. No está muerto. Su grotesca forma estaba gravemente herida pero aún no rota. Se abalanzó sobre él, moviéndose más rápido de lo que podía reaccionar en su estado exhausto y desprevenido. El ataque del Templar se conectó con una fuerza devastadora, golpeando a Kenji y enviándolo volando a través de varios edificios. Su cuerpo se estrelló a través de edificios y escombros antes de finalmente aterrizar en un montón de restos. Kenji. El grito de Himeko resonó por el campo de batalla, su corazón se aceleró mientras veía su forma flácida desaparecer en la distancia. Su ardiente mirada volvió al Templar, que se tambaleó en sus últimas brasas de vida pero aún así logró gruñir desafiante. Maldito seas, siseó, corriendo hacia la bestia con una velocidad cegadora. Su gran espada silbó en el aire mientras atacaba, aterrizando un corte que envió al Templar volando contra un edificio cercano. Himeko se aseguró de comprobar si el Templar estaba desapareciendo antes de hacer cualquier otra cosa. Esta vez, finalmente estaba muerto. Su concentración volvió a Kenji.
Corrió hacia la dirección en la que había sido enviado volando, su pecho se tensó por el pavor. La destrucción se extendía por manzanas, y la idea de encontrarlo entre el caos hizo que su estómago se revolviera. Aguanta, mocoso. Será mejor que sigas vivo. Barra. La visión de Kenji se nubló mientras parpadeaba rápidamente, tratando de dar sentido a su entorno. Estaba desplomado contra la pared de una pequeña tienda. El espacio a su alrededor era inquietantemente silencioso, salvo por el débil estruendo de la destrucción que resonaba desde lejos. Su pecho subía y bajaba en jadeos agudos e irregulares. Tosía sangre cada vez que respiraba. Su cabeza cayó hacia adelante, y sus ojos se movieron, asimilando los estantes volcados y el vidrio roto a su alrededor. «¿Estoy vivo?», jadeó, su voz apenas audible sobre su respiración agitada. La realización fue tanto alivio como incredulidad. Sus pensamientos se aceleraron, tratando de reconstruir cómo había sobrevivido al golpe. Se movió ligeramente contra la pared, y la agonía atravesó su cuerpo. Un grito ahogado escapó de sus labios, su mano se agarró instintivamente a su pierna. Miró hacia abajo y se congeló. Su pierna derecha estaba torcida antinaturalmente, el hueso sobresalía a través de la piel y la tela rasgadas. La sangre se acumuló alrededor de la herida, empapando el suelo debajo de él. La vista hizo que su estómago se revolviera, pero no podía apartar la mirada. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El mundo a su alrededor se desvaneció en una neblina de dolor y shock. No podía quedarse abajo. «Tengo que levantarme», susurró, su voz temblaba mientras sus dedos se agarraban a la pared a su lado. El intento envió una nueva ola de dolor a través de su pierna. Se derrumbó al suelo con un grito ahogado, el sonido rasgó su garganta. Su cabeza golpeó el suelo mientras su respiración llegaba en sollozos agitados. Pero lo intentó de nuevo. Sus brazos se tensaron contra el suelo, temblando bajo su peso mientras intentaba levantarse. El segundo intento no terminó mejor que el primero. Se derrumbó de nuevo, su cuerpo se negó a cooperar. «Por favor, tengo que estar allí», preguntó, como si hubiera alguien allí para escuchar sus súplicas. Su voz resonó en la tienda vacía, sonando tan pequeña. Arrastró su cuerpo hacia adelante, su brazo izquierdo arañaba el suelo sembrado de escombros. «Tengo que luchar», se ahogó, su voz una súplica desesperada. Las lágrimas nublaron su visión, corriendo por su rostro manchado de tierra. «Por favor, necesito luchar». Barra. El sonido de pasos apresurados resonó por las calles llenas de escombros, acercándose a la pequeña tienda donde yacía Kenji. El corazón de Himeko latía con fuerza mientras se detenía en la puerta, su cabello carmesí estaba cubierto de sudor y polvo. Contuvo el aliento al asimilar la vista ante ella. «Niño», gritó, su voz teñida de incredulidad. «Maldita sea, estás vivo». «Gracias a Dios». El alivio inundó su rostro, rápidamente reemplazado por la conmoción cuando sus ojos se posaron en su pierna. El hueso dentado que sobresalía de su muslo era imposible de pasar por alto. La sangre empapó la tela circundante, y el ángulo torcido de su extremidad hizo que su estómago se revolviera. «Oh, joder», maldijo en voz baja, corriendo hacia él. Se arrodilló a su lado, sus dedos buscando a tientas en el pequeño compartimento de su cadera. Sacando un elegante dispositivo similar a un brazalete, presionó un botón oculto en su costado. El aparato se expandió en un marco circular del tamaño de su muslo. «Esto va a doler», advirtió, su voz suave pero firme. Partió el dispositivo por la mitad y colocó cuidadosamente cada pieza alrededor de su muslo. Se aseguró con un suave clic antes de que se tensara abruptamente, empujando el hueso de nuevo a su lugar y apretándose alrededor de su pierna. El grito de dolor de Kenji rasgó la tienda. Su cuerpo se puso rígido, y apretó los dientes tan fuerte que sintió que podrían romperse. «Aguanta solo un poco más», instó Himeko. Buscó en su bolsa de nuevo y sacó un pequeño recipiente de pastillas. Abriéndolo, puso 2 en su mano y se las tendió. «Toma estas. Ayudarán con el dolor». Kenji miró las pastillas, su visión borrosa, pero logró abrir la boca. Ella las colocó con cuidado en su lengua, y aunque tragar sin agua fue una lucha, lo logró. Los ojos de Himeko se suavizaron por un momento, la preocupación grabada en sus rasgos era evidente. «Esto es lo mejor que puedo hacer por ahora. La máquina evitará que te desangres. Al menos de la pierna. ¿Todo lo demás?». Ella exhaló bruscamente. «Eso tendrá que esperar hasta que lleguen los refuerzos». Se puso de pie, recogiendo su gran espada. Miró hacia atrás, su voz bajó a un tono severo. «Quédate aquí. Lo digo en serio».
La respiración de Kenji llegaba en ráfagas superficiales, todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantenerse consciente. Pero cuando Himeko se giró hacia la puerta, reunió hasta la última onza de fuerza que le quedaba. Espera, la palabra salió ronca, casi inaudible. Yo, todavía, puedo, ayudar. Himeko se congeló a mitad de paso. Lentamente, se giró para enfrentarlo, la irritación se coló en su voz, tienes una pierna rota, un brazo destrozado y probablemente todos los demás huesos de tu cuerpo están dañados de alguna manera. Lo entiendo, quieres luchar, quieres ayudar. Pero ya has hecho suficiente. El peso detrás de sus palabras golpeó a Kenji más fuerte de lo que esperaba. Su cuerpo se encogió, y su mirada cayó al suelo. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir otra palabra, un estruendo ensordecedor sacudió el edificio. El polvo llovió del techo, y el suelo debajo de ellos tembló violentamente. La pantalla montada en la muñeca de Himeko emitió un pitido urgente, mostrando una advertencia. Los niveles de energía Honkai están aumentando. Su mandíbula se apretó, y se giró hacia la puerta. Lanzó una última mirada por encima del hombro, sus ojos anaranjados se fijaron en los de Kenji. Escúchame, dijo, su tono bajo y serio. Si sales, morirás. Haz lo que te digo y quédate aquí. Y con eso, salió corriendo al caos, dejando a Kenji solo en los restos destrozados de la tienda. La tienda estaba en silencio, salvo por los débiles sonidos de explosiones distantes y edificios que se derrumbaban resonando por la ciudad. Kenji yacía en el mismo lugar donde Himeko lo había dejado momentos atrás. La adrenalina se había ido, dejando solo la fría realidad de su cuerpo roto. Intentó respirar, pero el aire se sentía pesado. Sabía a polvo, sangre y ceniza. ¿Sabe a ellos?, susurró una voz en su cabeza. Su mente recordó el callejón. El hombre con el pecho desgarrado. El padre. El hombre que había vivido toda una vida en esta ciudad, que probablemente tenía un trabajo, una comida favorita, una familia esperándolo. Y ahora era carne en el pavimento. Kenji miró su propia mano. Estaba temblando, manchada de tierra y sangre seca. ¿Por qué?, susurró, la palabra raspó su garganta seca. No era una pregunta de por qué no podía luchar. Era una pregunta de valor. Él era un don nadie. Un hombre de un mundo sin Honkai. Había tropezado con este universo por accidente, se le había dado un poder divino por quién sabe qué, y estaba jugando a ser un superhéroe. Estaba viviendo una fantasía. Pero para la gente de allí, esto era la realidad. Y estaban muriendo. Solo soy un turista, se ahogó, una risa amarga burbujeó en su pecho que sonó más como un sollozo. Pensó en el niño aferrado a su pierna. Ese niño pertenecía aquí. Ese padre pertenecía aquí. Tenían raíces. Tenían derecho a existir. Tomé su lugar, murmuró Kenji, las lágrimas nublaron su visión. Todavía estoy respirando. Todavía estoy aquí. Pero ellos no. Se sentía como un ladrón. Sentía que había robado esta segunda oportunidad en la vida a alguien que realmente la merecía. Alguien que podría haberlos salvado. No golpeó el suelo. No gritó de rabia. Simplemente se acurrucó, agarrándose el pecho, tratando de hacerse más pequeño. Como si al encogerse, pudiera dejar de robar el aire a la gente que debería estar viva en su lugar. No debería estar aquí, le susurró a la habitación vacía, la confesión sabía a bilis. Debería haber sido yo. No ellos. Las sombras de la habitación parecieron alargarse, acercándose a él. Sintió frío. No el frío del viento, sino el frío de un alma que sentía que no tenía derecho a arder. Si no puedo salvarlos, entonces, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Solo para verlos morir? El mundo a su alrededor se desvaneció, sus sentidos se apagaron no por el agotamiento, sino por el peso aplastante de su propia indignidad. Y entonces, todo se volvió negro. Kenji se despertó en la oscuridad. Ese mismo vacío interminable que había visto antes. Sus sentidos regresaron lentamente, su conciencia se reconstruyó como fragmentos de un espejo roto. Se miró a sí mismo y se congeló. Esta vez, fue diferente. Ahora tenía brazos, y no estaban rotos. Aunque sus piernas todavía faltaban. Flexionó los dedos experimentalmente. A medida que su mirada se movía hacia arriba, tocó su rostro. Su boca, podía hablar. Este lugar de nuevo, murmuró, su voz resonó débilmente en el vacío. Sus ojos se dirigieron a la extensión infinita, buscando cualquier signo de lo que esto significaba. Y entonces, la vio de nuevo. La figura envuelta en llamas rosas, la que había perseguido su visión antes. Se movía con una gracia extraña, las llamas rosas parpadeaban suavemente mientras se acercaba. Kenji contuvo el aliento mientras se detenía a pocos metros de distancia.
La intensidad de su presencia hizo que su piel hormigueara, pero no fue el miedo lo que lo clavó en su lugar, fue algo que no podía describir. La mujer se acercó, poniendo su mano en llamas suavemente en su mejilla, justo como lo había hecho antes. Su tacto no era caliente. Era reconfortante. Por un momento, olvidó el caos de Nagasora, el dolor en su cuerpo y el peso de su fracaso. A través de las llamas parpadeantes, casi podía distinguir su expresión, la tristeza grabada en rasgos que apenas podía discernir. «Luchaste bien», dijo, su voz suave y melódica, pero con un peso inquebrantable. Kenji se encogió ante el sonido de su voz, sus ojos se abrieron por la sorpresa, sin esperar que ella realmente hablara. Ella se rió suavemente ante su reacción, las llamas a su alrededor ondularon al ritmo de su risa. «¿Quién eres?», preguntó, finalmente encontrando su voz. La mujer retiró su mano de su mejilla, sus movimientos fluidos y gráciles. «Me disculpo», dijo, su tono de disculpa pero cálido. «No me he presentado, ¿verdad?». Se puso una mano sobre el pecho e hizo una ligera reverencia. Las llamas que la rodeaban bailaron más vívidamente mientras se enderezaba. «Mi nombre es Elysia», dijo, su voz tranquilizadora y suave. «Es un placer finalmente conocerte, pequeño Kenji».